Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, vamos a hacerlo con mucha fe. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante y vamos a hacer conciencia de la realidad del Espíritu que vive en nosotros, que recibimos en el bautismo, que reafirmamos en la consagración, pero que hoy va a volver en nuestra alma a hacerse sentir con sus frutos, sus gracias, sus dones, sus carismas. Vamos a cantar todos al Espíritu Santo para que, iniciando esta charla de hoy, sea Él el que conduzca nuestras palabras, el que afine nuestros corazones para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios fuerte. Muy bien, vamos a sentarnos. Este es el cuarto de una serie de grupos de oración que hemos venido haciendo los últimos viernes, tratando de desenmascarar la acción del enemigo, la acción de Satanás, que velada, soterradamente ha venido socavando la fe de numerosos cristianos. Hoy hemos querido iniciar con este texto, el texto del mandato evangélico, del anuncio del querigma, el texto de la orden que nos da el Señor para ir a anunciar a todas las naciones la buena nueva del evangelio, porque estos temas que hemos venido tratando, el tema de la oración de liberación, el tema de la acción del demonio y cómo defendernos de ella, el tema de quién es Satanás, son temas que tarde o temprano aparecen en el anuncio del querigma. El querigma es el primer anuncio gozoso de la buena noticia. La buena noticia es ¿cuál? Que fuimos redimidos, que fuimos salvados, que éramos esclavos del pecado y que ahora por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo somos libres de esa esclavitud. Esa es la buena noticia. Pero cuando el cristiano, el fiel cristiano bautizado, asume sus compromisos bautismales con seriedad y asume su condición bautismal con madurez y entiende que esto de evangelizar no es algo exclusivo del clero, de los sacerdotes, de los señores obispos o de la vida consagrada, religiosa, religiosos, monjas, sino que esto de evangelizar es una labor
más bien una obligación, más bien como lo diría San Juan Pablo II, un dulce privilegio de todos los cristianos, incluidos los fieles cristianos bautizados, que no pertenecemos a ninguna orden religiosa, que no somos propiamente clérigos. Estamos hablando de los fieles bautizados, de los fieles laicos. Estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando de aquellos que somos la inmensa mayoría de la iglesia. Y en los últimos siglos, la iglesia ha venido madurando progresivamente la misión que tiene el laico, la misión que tenemos nosotros como fieles cristianos laicos, que también tenemos una misión de evangelizar, que esto de evangelizar también nos compete a nosotros, no solamente, como diría el Papa Benedicto XVI, como cooperadores del clero, atentos, no somos cooperadores simplemente de los sacerdotes, algo así como que al padre le tocaría evangelizar y a usted simplemente le toca recoger la ofrenda, hacer alguna lectura, limpiar la iglesia. Eso está bien, hace parte de las funciones que tenemos para ayudar. Pero venga, no se puede entender exclusivamente el ministerio de la evangelización en términos de cooperación. No, la palabra que utilizó el Papa Benedicto XVI fue corresponsabilidad. Nosotros somos corresponsables en la misión de evangelizar. Significa que nos toca asumir con seriedad lo que nos corresponde a nosotros. El Concilio Vaticano II nos alerta a los católicos, a los fieles laicos, en un documento llamado Apostolicam Actuositatem, y nos dice, venga, póngase a pensar a cuántas personas puede llegar un sacerdote. Póngase usted a pensar en una parroquia de 40, 50, 70 mil personas, ¿cuántas personas vienen a misa un domingo? ¿Cuántas personas logran venir? ¿De 40 mil, 4 mil? Estamos hablando de un 10%. ¿Dónde está el otro 90%? ¿Dónde están esas personas que jamás se acercan a la iglesia? Y el padre, el sacerdote, con esos 4,000, tiene suficiente para estar confesando, para estar atendiéndolos, para estar celebrando los sacramentos, para estar tratando de hacer actividades en la parroquia. Pero seamos honestos, no se alcanza. 2, 3, 4 sacerdotes en una parroquia no van a alcanzar a cubrir la necesidad de evangelización. Entonces dice el Concilio Vaticano II, dice, venga, y aquellos lugares donde no logra llegar el sacerdote, ¿quién está? Aquel lugar, el trabajo tuyo, donde nunca ha ido un sacerdote. En la universidad, esa universidad izquierdosa en la que estudias, donde de entrar un sacerdote lo sacarían a piedras de ahí. En tu familia, con esos familiares medio ateos, medio díscolos, que jamás recibirían un sacerdote, ¿qué opción tienen ellos de recibir el evangelio? Y la respuesta que da el concilio es, tú eres la opción. Tú eres el camino de evangelización para ellos. Porque nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Como laicos somos sal de la tierra y luz del mundo. No sal de la sacristía, no luz de la iglesia, del mundo. Estamos afuera. Allí donde jamás alcanzaría a llegar un sacerdote, estás tú, estoy yo, que tenemos el deber también de anunciar el evangelio. En un bello documento, el Papa Pablo VI, llamado Evangelii Nunciandi, dirá, la primera manera de evangelizar será el testimonio de vida. Entonces los otros se inquietarán al ver que eres tan buena persona, tan responsable, tan amable, tan colaborador, tan honesto, tan recto. Pero después dice, al testimonio de vida le debe acompañar la palabra de vida. Y la palabra de vida significa que no te puedes quedar toda la vida siendo bueno, sin decir nada, quedándote callado. Además de ser bueno, tienes que hablar de por qué eres bueno. ¿Cuál es el amor que te impulsa a ser así? Significa que todos tenemos la misión de evangelizar. Pero en esta misión de evangelizar, señores, en esta misión de luchar para que el reino de Dios se extienda, nos vamos a encontrar necesariamente con aquello que se opone al reino de Dios. El reino de este mundo, el reino de las tinieblas. Hemos dicho, la teología espiritual ha designado 3 enemigos del alma tradicionalmente: mundo, demonio y carne. Mundo, demonio y carne, lo ha designado siempre en la teología espiritual como los 3 grandes enemigos del alma. Y es verdad, cuando uno empieza a evangelizar, uno se enfrenta contra ambientes mundanos. Acá no nos referimos, por supuesto, al mundo como creación, sino al mundo como ambiente de pecado.
Y muchas veces en medio de esa evangelización lo que tenemos que hacer es exhortar a la persona para que rehuya de esos ambientes anticristianos, ambientes profanos, ambientes adversos a la fe, en la medida en que su estado de vida se lo permita, ¿no? Entonces, primero se exhorta contra el mundo, pero también contra la carne, entendida en términos de carnalidad, de sensualidad mal vivida. Y también hay que exhortar también esa sensualidad, esa triple concupiscencia, esa triple inclinación al pecado que tenemos, al placer, al poder, al tener. Todo eso también se exhorta. Y en una adecuada evangelización, la persona no solamente encuentra que hay ambientes mundanos de los que se tiene que sustraer deliberadamente, que es imposible que coexista la fe cristiana con ese ambiente malsano donde permanentemente están incitándole al pecado. Repito, hay otros ambientes donde deliberadamente tendremos que estar, pues no nos podremos salir todos del trabajo, del estudio, pero tendremos que buscar la manera de no salirnos del mundo, sino protegernos del maligno, dirá el Señor, protegernos y no contaminarnos de él. Pero es que hay otros ambientes, a ver, ese grupo de amigotes con el que sales los fines de semana solamente a beber, a drogarte y a prostituirte, es que ese no es un ambiente en el que te toca estar, a ver cómo lo cristianizas. No, te has dado cuenta que has caído 1000 veces en esos pecados, ahora lo que tienes que hacer es rehuir de ahí para poderte convertir de verdad. Pero también repito, el tema de la carne, la carnalidad. Entonces llega un momento donde uno dice, no puedo seguir viviendo este desaforo sexual, no puedo seguir pansexualizándolo todo, viendo en todo sexo cosas morbosas, no puedo seguir dejándome llevar por este carácter adusto, serio, horrible, espantoso, que termina haciéndole daño a todo el mundo. Entonces se evangeliza para salir del mundo, se evangeliza para ser capaz de vencer esa propia debilidad que se llama carne. Pero también en la evangelización, tarde o temprano, y desafortunadamente en los ambientes en que nos encontramos, más temprano que tarde, te vas a encontrar con el demonio. Y en medio de la conversión de esa persona que ha renunciado al mundo y a la carne, también llegará un momento donde tendrá que enfrentarse a aquellas prácticas esotéricas que venía haciendo, a aquel ambiente bastante ocultista que vivía, aquella práctica permanente de la nueva era en la que estaba. Y como cristianos, como fieles cristianos bautizados, el Señor nos ha dicho que también tenemos autoridad para poder evangelizar a la persona ahí donde el demonio está escondiendo su cola y haciendo daño. Para decirle al demonio también, vete de esta persona, de este lugar, de este ambiente. Pero esta expresión que acabo de hacer, esta expresión que acabo de decir, debe matizarse, necesita una adecuada comprensión. Porque ciertamente en virtud del bautismo Dios te capacitó a ti de toda la autoridad que necesitas para poder evangelizar y sacar a la persona de las garras del demonio, del mundo y de la carne. Pero cuidado, que se puede abusar de esto, y cuidado que la iglesia, que es madre y maestra, nos ha enseñado prudencia y nos ha enseñado cómo hacerlo. Por eso hoy vamos a detenernos especialmente a hablar de algo que se ha hecho muy común en la Iglesia Católica. Hace 70 años esto era una cosa prácticamente desconocida, pero hoy se encuentra en cualquier ambiente cristiano. Ha sobrepasado los ambientes carismáticos, porque esto es prácticamente la renovación carismática la que populariza esto de lo que vamos a hablar. Pero hoy no tienes que ser de la renovación para conocer esto. Vamos a hablar de las oraciones de liberación. ¿Qué es una oración de liberación? Pero para esto quiero leerles un pedazo de un texto de un cardenal llamado el cardenal Suenens. Es un cardenal que estuvo muy cerca de la renovación carismática, y en este documento el cardenal Suenens habla específicamente del tema de las oraciones de liberación. Es un documento que se llama Renovación y Poder de las Tinieblas, de 1982. Se conoce como el documento de Malinas número 4. Hay 6 documentos de Malinas. Este cardenal era cardenal de Bruselas y al ser de alguna manera el impulsor de la renovación carismática, reunía teólogos de todo el mundo, los mejores teólogos de entonces, a reflexionar sobre algunos temas concretos. Entonces entiendo que se han hecho 6 documentos de esto. El cardenal ya murió, a finales del siglo pasado muere. Pero este documento, específicamente el 4.º documento de Malinas, habla particularmente del tema de las oraciones de liberación. Quiero que escuchen esto porque
desafortunadamente, cuando se habla de estos temas, entonces mucha gente va a decir, no me hables de esto. Ahora van a ver el demonio en todo, ahora van a empezar a decir que exorcismos, ahora van a empezar a decir que cualquier dolor de cabeza es Satanás. No, de esto no se hable, solamente hablemos de lo bonito, del amor, de la misericordia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si dejamos de hablar de estos temas, no van a dejar de enfermarse las personas espiritualmente. No es que descuidemos este tema y milagrosamente la persona que tenía un influjo demoníaco o un dolor de cabeza o un problema psicológico ya está sana. No, es un tema que hay que enfrentar. Lo que algunos han llamado la pastoral de la sanación es un tema del que no podemos rehuir en la iglesia, porque es una obra de caridad necesaria. Hoy muchas personas están padeciendo terriblemente por aquellos que creen en ellos. Es un influjo demoníaco que puede que no lo sea, no sabemos. Puede ser alguna cosa espiritual, puede ser alguna cosa psicológica, puede ser alguna cosa física. El caso es que hay personas con una profunda convicción de que tienen una contaminación espiritual y llegan en ocasiones a ambientes católicos a pedir ayuda, y lo que encuentran es, en el mejor de los casos, sospecha, y en el peor de los casos, críticas mordaces. Digo, en el mejor de los casos, sospecha, que le dicen, mira, de pronto te está sugestionando, mira, trata de rezar más, pero ya, la persona sigue padeciendo, no se le ayuda. Si es que yo creo que es una cosa psicológica, la caridad me exige acompañar a esta persona en el proceso psicológico. Si es que yo no creo que sea una cosa espiritual, sino física, la caridad me exige decirle, vea, hombre, yo creo que esto no es espiritual, vaya al médico por favor, vaya a la EPS, pida cita con un psicólogo y haga un seguimiento entonces. Pero no deje a la persona ahí de buenas a primeras, porque la pobre persona que no encuentra respuesta en nuestra iglesia católica, que tiene la plenitud de la verdad, que de acuerdo a 1 Timoteo 3:15 es pilar y base de la verdad, la persona va a ir donde un brujo que le va a sacar no solamente su dinero sino su fe, o donde un hermano evangélico que no tiene todas las herramientas, pero a veces cree más que nosotros en la palabra de Dios, y va a terminar también en ocasiones perdiendo la plata y en el peor de los casos perdiendo también la fe. Es un ministerio que no se puede abandonar. Tenemos que enfrentarnos con seriedad a este tema. Los casos cada vez aumentan más. Cada vez la gente tiene mayor conciencia de tener algún problema demoníaco. Esto es una pastoral que no se puede descuidar. En palabras del Papa Francisco, esto sería una periferia existencial. El Papa habla de las periferias existenciales. Habla de evangelizaciones que son difíciles. Y no solo de las periferias físicas, digamos, no solo de las personas que viven en los cordones de miseria de las ciudades, sino que el Papa dice, hay gente que parece tenerlo todo, pero vive en una profunda soledad, angustia, tristeza, depresión. Pues señores, esta es una periferia existencial. Repito, hay personas que sea por sugestión, sea por una enfermedad psicológica, sea por una enfermedad física, o sea porque de verdad el demonio está infestando a esta persona, sea porque el demonio de verdad está ejerciendo un influjo sobre ella, son personas que en este momento se encuentran descuidadas. Es una pastoral descuidada. Mire lo que dice el cardenal Suenens al respecto. Quiérase o no, la iglesia se halla enfrentada con un problema pastoral grave que afecta a la misma entraña de su misión en el mundo. Mire lo que está diciendo el cardenal. No es algo más o menos tangencial. A ver, la iglesia podría tener participación más o menos tangencial en algunas cuestiones en el mundo, sí, pero acá el cardenal está diciendo, venga, esto de las personas que están afectadas es un tema que toca la entraña misma de la iglesia. ¿Por qué? Porque toca la redención de Cristo. No puede dejarlo de lado, a pesar de la complejidad y de la delicadeza del tema. Se trata de su fidelidad al Evangelio, está hablándole a la iglesia, y de su deber de hacer frente a la influencia del mal en el mundo contemporáneo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Este documento es tan importante, aunque no pertenece propiamente al magisterio de la iglesia, que el entonces cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, hace el prefacio del documento. Y en el prefacio del documento el Papa, entonces cardenal Ratzinger, dice: mientras una teología racionalista y reduccionista lleva al demonio y al mundo de los malos espíritus a no ser más que una etiqueta que recubre todo lo que amenaza al hombre en su subjetividad, es decir, mientras algunos teólogos hoy, mientras algunos miembros de la iglesia, sacerdotes y hasta obispos, hay que decirlo con tristeza porque esto lo apunta el mismo cardenal Joseph Ratzinger,
Mientras algunos consideran que esto del problema del demonio no es más que una cuestión subjetiva, no es más que el mal en general, dice entonces el cardenal Ratzinger, se ve surgir en el contexto de la renovación una nueva toma de conciencia concreta del poder del mal y de sus engaños que amenazan al hombre. ¿Quién como Dios? Cada día tenemos una nueva conciencia y nos vamos dando cuenta que esto que creíamos un mito es una realidad más allá de lo que nos imaginamos. Yo se los digo por experiencias cotidianas, cada vez son más las personas que se acercan a uno a decirle, yo siento que lo que me pasa no es normal. Yo siento que lo que me pasa no es normal. Estos sueños que estoy teniendo, estos rasguños con los que amanezco, estas depresiones que tengo. Entonces uno dice, bueno, somos una realidad biopsicoespiritual, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Pero, a ver, vamos a examinar cada cosa. Puede que sea una cosa física, puede que sea una cosa psicológica, pero también puede que sea una cosa espiritual. Y en el peor de los casos puede que sea las tres. Por eso estos temas requieren un profundo discernimiento, y atentos con esto. Por eso es que la Madre Iglesia ha sido tan prudente, porque sí que es cierto que hay personas hoy que van de un extremo a otro. Están estos racionalistas que no creen en nada, pero también está el que ve al demonio en todo. Y en todo cree que está Satanás, y en todo cree que se van a infestar, y en cualquier cosa que está ya les duele la cabeza, ya se sienten mal, ya se van a desmayar, ya están vomitando. A cualquier persona que tocó, ya me contaminé. Acabo de salir de una oración donde medio alguien lloró y empieza a pensar que ya el demonio va a matar a toda su familia. Estoy siendo un poco dramático, pero hay gente que tiene esa convicción, donde al final entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está tu bautismo? ¿Dónde está la redención? ¿Dónde está la acción de Cristo que vence a Satanás? ¿Dónde está el pie de la bienaventurada Virgen María que de acuerdo a Génesis 3:15 pisotea la cabeza de la serpiente? No, hoy no hice la higiene espiritual, que es maravilloso hacer la higiene espiritual. Es una oración para pedirle al Señor, después de orar por liberación, se le pide al Señor que me ayude, que me proteja. Pero no hice higiene espiritual y por eso se me metió un demonio. Venga, no es así tampoco. No es que el demonio se pueda meter de buenas a primeras en el primero que vio, a ver. No, venga, usted es bautizado. El demonio no tiene en principio por qué meterse en nadie, a no ser que uno deliberadamente le abra las puertas. Y este es un principio que hay que mantener. Una persona está libre de la influencia del demonio hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés. Atentos, no es al revés, no es que una persona está con la influencia del demonio hasta que se demuestre lo contrario. No, somos bautizados, por consiguiente, en principio estamos protegidos, a no ser que se le haya abierto de alguna manera la puerta a Satanás. Sí que es cierto que incluso personas que le han abierto deliberadamente la puerta a Satanás, luego no tienen ninguna contaminación espiritual. ¿Por qué? Protegidos por la oración de sus abuelas que rezan mucho, protegidos por un regalo especial de Dios que no permitió que el influjo demoníaco cayera en esta persona, aunque todas las puertas las tenía abiertas para esto. Es un verdadero misterio. Pero en principio, una persona está sana hasta que se demuestre lo contrario. Porque si no, si uno empieza a pensar que una persona está enferma hasta que se demuestre lo contrario, puede suceder que una persona se empiece a sugestionar y se empiece a enfermar la persona y todo lo empieza a ver como demoníaco. Y miren, si ustedes miran estas baldosas de granito, les aseguro que ven 40 demonios. Mire cualquier lugar y ahí está el demonio, lo está viendo, me está mirando a mí. Es probable, bastante posible que una persona que esté pensando permanentemente en esto pueda llegar a sugestionarse. Por eso la Iglesia dice prudencia, prudencia, prudencia. Pero es que hay casos que no obedecen a ninguna lógica. Hay casos que no obedecen a ningún tipo de sugestión en personas absolutamente cuerdas, coherentes, en personas que no tienen ni siquiera antecedentes familiares de trastornos psicológicos, en personas que eran perfectas, y hay cosas en su vida que no obedecen a ningún cálculo estadístico ni matemático, que uno podría decir, venga, acá puede haber algo, vamos a orar a ver, y vamos a pedirle al Señor a ver que nos muestre. ¿Quién como Dios? Lo que nunca, esto escúchenmelo con claridad, lo que nunca se puede hacer es disminuir nuestra responsabilidad moral de nuestras acciones en virtud de un supuesto influjo demoníaco. Me explico. Lo que yo nunca puedo hacer es decir, pequé porque el diablo me obligó. Se te acabó la libertad, hermano.
En ese momento ya no eres cristiano porque piensas que el demonio puede manejar tu libertad. No tienes ni fe en la libertad que Dios te dio, ni fe en el poder de la sangre de Cristo. Y esa puede ser la excusa de mucha gente. No, es que yo le soy infiel a mi esposa porque es que el demonio me ataca mucho, Wilson. Miren lo que decía San Juan Crisóstomo en el siglo IV sobre ese tema. San Juan Crisóstomo decía a aquellos cristianos que remitían la responsabilidad de sus acciones al demonio, le decía a San Juan Crisóstomo: no es el diablo, sino la propia inclinación de los hombres la causante de todas sus caídas y de todas las desgracias de las que se lamentan. ¿Quién como Dios? Para esos que están diciendo entonces, es que me comporto así porque es el diablo. Venga, escuchen la diferencia entre determinar y condicionar. En moral se establece con mucha claridad la diferencia entre algo determinante y algo condicionante. Algo determinante sería algo de lo que no puedes huir, en lo que te encuentras atrapado. Si el demonio actuara en una persona de manera determinante, significa que la persona carecería de libertad. Ahí sí no hay nada que hacer, ahí sí todo lo que hagas es culpa de Satanás. Pero el demonio sí puede condicionar. Condicionar sería ¿qué? Influir. Condicionar sería ¿qué? Proponer. Sería de alguna manera inclinar. Eso sí, hay personas que pueden tener rabias, lo que hablábamos alguna vez de la tentación demoníaca de la ira, pero es una rabia que se podría manejar porque siempre vas a tener libertad para hacerlo. Y si vives habitualmente en gracia de Dios, vas a tener la fuerza para luchar contra eso. Y si caes, no es porque el demonio fue más fuerte que tú, sino porque te faltó vida cristiana para ser capaz de enfrentar esta tentación, esto que te estaba inclinando desordenadamente al juego, a la lujuria, a la ira, a cualquier cosa, a la rebeldía. Sí puede haber dentro de la persona inclinación suscitada por Satanás, que de alguna manera se apoya en la inclinación natural que tenemos. Es perfectamente posible. Es perfectamente posible. ¿Quién como Dios? Perdónenme que primero me detenga a establecer principios, pero este es un tema que no se puede tomar a la ligera. Este es un tema que no se puede hablar simplemente de lo que uno piensa, sino que hay que consultar, leer, orar, saber qué piensa la iglesia al respecto, para que no vamos a caer en criterios propios que en el mejor de los casos dejan a la gente perdida y en el peor de los casos los dejan con problemas serios en el espíritu, en el alma. Gente que se va sugestionada. No. Vamos a tratar este tema bien. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, y después de María. Muy bien. En grupos pasados, ya vamos entrando en materia, todo esto fue introducción, hablábamos de los dos tipos de influjo que el demonio ejerce sobre el ser humano. Y hablábamos de un primer influjo que llamábamos ordinario, siguiendo al padre Fortea, al padre Gabriel Amor, siguiendo a la Asociación Internacional de Exorcistas, siguiendo pues a Santo Tomás de Aquino, que consiste en la tentación demoníaca, el influjo ordinario, tentación demoníaca. El demonio por principio lo que hace es tentar a las personas. Y hablábamos de las características de esta tentación. El que no estuvo en el grupo, lo invito para que lo vea, está montado en YouTube, entonces lo busca y ahí está donde se explica bien esto. Después hablábamos de la acción extraordinaria del demonio en una persona, y en esa acción extraordinaria la resumíamos en tres de las diversas clasificaciones que existen, que sería la posesión demoníaca, la opresión demoníaca y la obsesión demoníaca. Luego se habla de otra que es la infestación, que ya no es el ejercicio de la acción del demonio en el hombre, sino en los lugares o en las cosas. Se llama infestación demoníaca, así le conoce el padre Gabriel Amor y así le denomina el padre Antonio Fortea. Pero nos encontramos ahora hablando específicamente del hombre. Y decíamos entonces que el tema de la posesión, cuando el demonio toma el cuerpo de una persona que nunca su entendimiento y que nunca su voluntad, y lo comparábamos con un castillo donde aunque se hayan entrado los enemigos al castillo, la torre del rey siempre permanece incólume, siempre permanece sana.
Decíamos que en casos de posesión demoníaca está claro hoy en la teología y en la demonología que se necesita un exorcismo. ¿Y qué es el exorcismo? Es un sacramental de la iglesia. ¿Y qué es un sacramental? Es una acción de la iglesia que asemeja a un sacramento sin ser un sacramento. Tenemos los 7 sacramentos que confieren la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Es lo que te hace hijo de Dios. Es el don que recibes en el momento en que se bautiza una persona, que hace que tú seas ya no simplemente una criatura de Dios, sino que eres hijo de Dios por adopción. Que hace que por tus venas ya no corra simplemente sangre humana, sino que corre sangre divina. Que te da una fuerza interior para llegar a la santidad y asemejarte a Cristo como ningún otro ser humano tiene, a no ser que posea también la gracia santificante. Ese don, o podríamos decir ese superdón que nosotros tenemos, es lo que se pierde en el momento del pecado. Pecas mortalmente y se pierde el don de la gracia. Te confiesas sacramentalmente con un sacerdote y recuperas ese don extraordinario que te hace capaz de cosas que realmente nunca imaginaste. Y si tienes la gracia dentro de ti y no has hecho cosas realmente virtuosas, y no has llegado a conocer la verdad, y no has tenido la fuerza de voluntad para salir de los vicios, porque la gracia te da todo eso, significa que la gracia está dormida en ti. Y tienes que empezar un proceso de conversión para que esa gracia se active dentro de tu alma. Esto es el sacramento, pero existen los sacramentales. Y los sacramentales son ayudas que la iglesia nos da para poder disponernos a recibir la gracia. Me explico. Resulta que una persona está en pecado y no quiere convertirse. Dios, a través de los sacramentales, como una bendición, por ejemplo, da influjo de gracias, se llaman gracias actuales. Llegan esas gracias y van tocando el corazón de la persona. Incluso hay un ministerio en la iglesia, conozco un movimiento en la iglesia que está dedicado solo a bendecir. Y ellos cuentan testimonios de personas que se han convertido por solo bendecirlas, que todas las noches bendice a su hijo, esa mamá, que todas las tardes bendice a su esposo, esa esposa, y les bendicen con fe. Y aunque propiamente la persona sigue en pecado, esas bendiciones, esas oraciones van logrando la conversión. Es decir, van ejerciendo algún influjo en la persona, positivo por supuesto, para que se convierta. Pues el exorcismo es un sacramental. No es propiamente un sacramento, sino un sacramental que ayuda a la persona para que se vea librada de la acción del demonio en casos de posesión demoníaca. ¿Quién puede ser un exorcista? Lo dijimos ya, el obispo es el exorcista de la diócesis, que puede delegar a un sacerdote, o 2 o 3 o los que él quiera, que tiene que tener varias características. Deben ser sacerdotes doctos, o sea, tener ciencia, deben ser sacerdotes prudentes, o sea, no pueden ser sacerdotes ahí que estén exponiendo gravemente su vida al pecado. Tienen que ser sacerdotes de integridad de vida, o sea, que vivan la virtud, la santidad, y tienen que ser sacerdotes piadosos, que les guste la oración. Eso específicamente lo dice el Código de Derecho Canónico cuando se habla del exorcista de una diócesis. Pero existen otros influjos del maligno. El caso de la opresión y de la obsesión demoníaca, que son influjos menores que atormentan también a las personas, y sin embargo un exorcismo podría servirle también a estas personas. No obstante, son personas que no se sienten tan mal como para buscar un exorcista, pero que siguen sintiendo en su vida, en su vida cotidiana, en su vida afectiva, en su vida psicológica, en su vida laboral, en su familia, siguen sintiendo cosas extrañas o fenómenos que se manifiestan fuera de su casa o en su habitación. Ok, ahí se puede recurrir a oraciones de liberación. Oraciones de liberación, y ya llegamos al corazón del tema. ¿Qué es entonces una oración de liberación? ¿De dónde procede esta denominación? Lo primero que hay que decir es que las oraciones de liberación se conocen así desde los ambientes carismáticos, pero la manera como la iglesia ha llamado a estas oraciones, quiero leerles exactamente la expresión que tiene la iglesia en el único documento oficial de la iglesia que habla de esto, que fue una carta del cardenal Ratzinger dirigida a todos los obispos del mundo del 29 de septiembre de 1985. El único tema, el único documento oficial de la iglesia donde se habla de oraciones de liberación es este. Y el cardenal Ratzinger las llama de la siguiente manera: oración con la intención de obtener la liberación del influjo de los demonios.
Oración con la intención de obtener la liberación del influjo de los demonios. ¿Quién como Dios? Esta clasificación entonces, a ver, ¿de dónde sacan ustedes eso de oración de liberación? Eso simplemente es un nombre que la gente se inventa para encubrir auténticos exorcismos. No, señores. Una cosa es el exorcismo, que es una acción solemne de la iglesia, que es un sacramental, que el exorcista utiliza el ritual de exorcismos, con unas oraciones establecidas con claridad, con unos ritos clarísimos, y es una oración pública en la iglesia. Atentos, pública significa que es una acción que la iglesia ejerce de manera pública. Es una acción que pertenece a la iglesia completa. Distinto a las oraciones de liberación, que son oraciones privadas, es decir, oraciones que pertenecen al ámbito privado del fiel y que no se hacen con la autoridad de la iglesia, sino que se hacen en virtud de la condición bautismal. Vamos entonces definiendo cosas importantes. El exorcismo solo lo puede hacer el obispo o el sacerdote a quien él delegue de una manera oficial, con un ritual oficial. Oración de liberación u oraciones para obtener la liberación del influjo del demonio, que así lo llama el cardenal Ratzinger, son oraciones privadas, donde se le suplica a Dios que una persona sea liberada del influjo de Satanás. En el prefacio del documento que les mencioné ahora, que no es un documento oficial de la iglesia, en el documento de Malinas, el cuarto documento de Malinas, en ese prefacio el cardenal Ratzinger también, que hace el prefacio de ese documento, decía que en la iglesia coexiste la institución, que es la parte jerárquica, que es la parte, digamos, que nosotros conocemos con los obispos, es la parte institucional, y coexiste con la institución el carisma, que es la parte donde el Espíritu Santo va soplando a través de laicos, a través de religiosos, Francisco de Asís, San Benito Abad, en estos días movimientos apostólicos, Camino Neocatecumenal, no sé, cualquier cantidad de movimientos, renovación carismática, lazos de amor mariano, que es un movimiento de origen carismático. Significa que se suscita por un carisma del Espíritu. No es propiamente que un obispo pensó, a ver, voy a crear un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano, voy a crear un movimiento que se llama Franciscanos. No deriva de la autoridad episcopal, sino que surgen espontáneamente porque el Espíritu los suscita. Pues entre el carisma y la institución debe haber una fecunda unión. No es que yo diga, nosotros llenamos la iglesia y nosotros sabemos más que el obispo. No, señores, Lazos de Amor Mariano tiene las aprobaciones respectivas de los señores obispos allí donde estamos. Siempre le decimos, señor obispo, aquí estamos, este es el apostolado que hacemos, y el obispo lo bendice o puede no bendecirlo, decir, no los quiero aquí. Y un obispo perfectamente puede decir, no quiero a un movimiento X en mi diócesis. Lo que no te puede decir es, te prohíbo que reces el rosario. No, porque eso pertenece al ámbito privado. ¿Quién como Dios? Entonces, el exorcismo pertenece al ámbito público, más institucional. Las oraciones de liberación pertenecen al ámbito privado, porque no se hace en nombre propiamente de la iglesia, sino en virtud del bautismo y del mandato que recibimos del Señor. Y no es propiamente, atentos con esto, no es propiamente un carisma especial que se recibe. No, deriva del don del bautismo y del don de creer. Con lo que les estoy diciendo, estrictamente hablando, cualquier fiel bautizado puede hacer una oración de liberación. Es más, usted la hace todos los días. Cuando usted dice en el Padre Nuestro, y líbranos del mal, amén, usted está haciendo ya una oración de liberación. Usted le está pidiendo a Dios que lo libre ¿de quién? Del mal, que en este caso es mal con mayúscula, no mal con minúscula, no mal como las cosas malas que me pueden pasar, no, mal con mayúscula es la acción concreta de Satanás que quiere destruirme. Sed líbranos a malo en latín y líbranos del malo, ¿ok? Ya usted está haciendo una oración de liberación. Miren lo que dice el cardenal Ratzinger al respecto. Dice, carisma e institución se implican mutuamente. Es partiendo de estas categorías básicas de la vida espiritual que el cardenal Suenens, en este libro que les dije, lleva a su verdadera dimensión el problema de los demonios y sitúa la oración de liberación. Otra vez el cardenal Ratzinger hablando acá de la oración de liberación.
¿Por qué insisto tanto? Y ustedes me dirán dentro de sí, bueno, pero ¿para qué nos cita todos esos documentos, Wilson? A ver, háblenos de carnita, pues, a ver, ¿cómo se hace la oración de liberación? ¿Cómo echo al demonio de mi vida? Espere, que esto no se puede hacer fuera de la iglesia. Esto tiene que hacerse dentro de un marco eclesial, o si no, usted va a ser un loco y el demonio se va a aprovechar de usted y le va a destruir la vida. Usted tiene que estar circunscrito a lo que la iglesia ha dicho. Tiene que tener obediencia a nuestra madre iglesia. Porque fuera de esto, lo que ama el demonio es la desobediencia. Y los místicos siempre han dicho que el demonio jamás podrá pedirte una cosa. Y uno dice, ¿qué? ¿Rezar? No, el demonio puede pedir rezar a una persona. De hecho, en las apariciones de la Virgen en Lourdes, el demonio se apareció también disfrazado de la Virgen por esa misma época y le decía a la gente que rezara, pero que rezara así 40 rosarios en un día, 20 misas en un día. Entonces, el demonio, para desesperar a la gente, puede pedir, entre comillas, que la gente rece. Bien, puede engañar el demonio, no es tan fácil discernir, pero el demonio jamás te pedirá obedecer. Eso nunca, porque él es fundamentalmente desobediente y por eso en estos temas se requiere la más estricta obediencia a nuestra madre, la iglesia. ¿Quién como Dios? Por eso cito todas estas cosas. Entonces, que se note con toda claridad que este es un lenguaje eclesial, que esto no se lo inventó ni la renovación carismática, ni los loquitos de Lazo de Amor Mariano. No. Ya el cardenal Ratzinger ha hablado con toda claridad de oraciones para obtener la liberación del influjo del demonio, o también en un documento no oficial, dice el cardenal Ratzinger, oraciones de liberación. Oraciones de liberación. Entonces, ¿qué es la oración de liberación? Vamos a definirla. Dice el padre Fortea en un libro que les recomiendo a todos, se llama Suma Demoníaca. Lo pueden bajar de internet. Y dice el padre Fortea, la oración de liberación es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona. Suele realizarse por parte de un sacerdote solo o un grupo de laicos, con o sin sacerdotes, que oran a Dios para que la persona sea liberada de toda influencia demoníaca. Si en el exorcismo se conjura al demonio para que salga de la persona, en la oración de liberación, por el contrario, se pide a Dios que el demonio salga de la persona. Cuestión 144 del libro Suma Demoníaca. Vamos entonces aquí a tratar uno de los temas más delicados de la oración de liberación. Resulta que en un exorcismo, el obispo o el sacerdote que sigue el ritual comienza a hacerle unas preguntas al demonio y aparece ahí las preguntas que debe hacerle. ¿Cómo entraste ahí? Para saber la puerta que la persona tenía abierta. A través de un odio, a través de esto. Bueno, ya se sabe que se debe trabajar en aquello. ¿Cómo te llamas? En el exorcismo se le pregunta al demonio ¿cómo te llamas? ¿Para qué? Resulta que el nombre del demonio descubre su naturaleza. Entonces, si te dice que es Asmodeo, sabes que es un demonio de lujuria. Pues se sabe inmediatamente, los exorcistas van conociendo, de acuerdo a lo que ha dicho la palabra de Dios, de algunos demonios que aparecen ahí con nombre, entonces los exorcistas van identificando. O el Señor le preguntó a un endemoniado, al endemoniado de Gerasa, ¿se acuerdan? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. ¿Recuerdan eso? Hay pasajes de la Biblia donde el Señor aparece preguntando claramente esto. ¿Cómo vas a salir? ¿Cuánto tiempo llevas atormentándolo? Eso en un exorcismo se llaman oraciones imprecativas. O sea, oraciones donde se ordena al demonio que responda preguntas. Hasta ahí todo claro. La pregunta es, en una oración de liberación que haga un laico o un sacerdote que no es el exorcista de la diócesis, también se le puede hacer estas preguntas al demonio. Vamos a ver qué dice el cardenal Ratzinger. Resulta que en este documento ya oficial, este es el documento oficial, y esto quiero dejarlo muy claro, es lo que piensa la iglesia y lo único que ha dicho respecto al tema de las oraciones de liberación. El documento es, repito, de 1985, 29 de septiembre.
En algunos lugares aparece como del 24 de septiembre, pero en la página oficial del Vaticano aparece del 29 de septiembre. Lo voy a leer completo y voy a proceder a explicarlo, no como yo lo entiendo, como si fuera un genio teológico, no, sino como los grandes exorcistas, como la Asociación Internacional de Exorcistas, como las personas más autorizadas en la Iglesia interpretan este texto. Dice el cardenal Ratzinger, el documento se llama Carta a los ordinarios del lugar, a los obispos, para recordar las normas vigentes sobre los exorcismos. Excelentísimo señor, esto lo escribe el cardenal Ratzinger a todos los obispos. Desde hace algunos años, ciertos grupos eclesiales multiplican reuniones para orar con la intención de obtener la liberación del influjo de los demonios, aun cuando no se trate de exorcismos propiamente dichos. Pregunto, ¿cuándo se hacen los exorcismos? ¿Cuándo hay qué? Posesión demoníaca. O sea que acá el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, está diciendo, voy a hablar sobre estos casos de oraciones de liberación. Tales reuniones son efectuadas bajo la dirección de laicos, incluso cuando no está presente un sacerdote. Dado que se ha preguntado a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre tales hechos, este dicasterio juzga necesario comunicar a todos los ordinarios la siguiente respuesta. Primero, el canon 1172 del Código de Derecho Canónico declara que a nadie es lícito realizar exorcismos sobre personas posesas a no ser que el ordinario del lugar haya concedido licencia peculiar para ello. Ya lo acabamos de decir, el obispo es el que concede la licencia. Y determina que esta licencia solo puede ser concedida por el ordinario del lugar a un presbítero piadoso que rece. Docto, que estudie estos temas, esto hay que estudiarlo. Que tenga ciencia, prudente, que no se ponga a exponerse, que no se ponga a dejarse enredar por el demonio, porque es que, señores, el demonio enreda, es el padre de la mentira. Y con integridad de vida, o sea, que sea una persona que el demonio no puede agarrar por ninguna parte, porque el demonio va a empezar a tentar al sacerdote con lujuria, con soberbia, con vanidad, a decirle, vea usted cómo la gente lo sigue, vea usted qué poder el que tiene, usted da una orden y el demonio se va. El demonio comienza a abrir huecos para después conquistar esa alma y perderla. Y hemos tenido experiencias dolorosísimas. El caso de un obispo, Monseñor Milingos, un obispo, él era africano, que terminó enredadísimo, era exorcista y terminó enredado, casándose por ahí con una mujer de una iglesia llamada la iglesia Moon, una cosa terrible, súper pagana. El demonio terminó enredándolo. Esto es delicadísimo, señores. Por consiguiente, se invita a los obispos a urgir el cumplimiento de estos preceptos. Señores obispos, les está diciendo el cardenal Ratzinger desde 1985, por favor, nombren exorcista en sus diócesis. Nombren exorcistas, que es una obra de caridad. El padre Gabriel Amor, más grande exorcista de los últimos 50 años, dice, él lo decía, ya murió hace un par de años, decía que si un obispo no nombra exorcista en su diócesis, está cometiendo un pecado contra la caridad para las personas que lo necesitan. Bien, ¿quién como Dios? Segundo punto, de estas prescripciones se siguen que no es lícito a los fieles cristianos utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas contenida en el ritual que fue publicado por orden del sumo pontífice León XIII, y mucho menos les es lícito emplear el texto entero de este exorcismo. Los obispos procuren amonestar a los fieles sobre este asunto cuando sea necesario. Usted escribe en internet, exorcismo contra los ángeles apóstatas, contra Satanás y los ángeles apóstatas de León XIII, y ahí aparece todo el texto del exorcismo. En la primera parte del texto aparecen un par de salmos. Levántate, Dios, y sean disipados tus enemigos y huyan delante de ti los que aborrecen tu presencia. Eso se puede rezar porque es un salmo. Después aparece otro salmo también, se puede rezar porque es un salmo. Después aparece una oración a San Miguel Arcángel, se puede rezar porque es una oración donde se pide la protección de San Miguel Arcángel. Pero después aparece exorcismo. Eso no lo puede rezar uno que no sea exorcista. ¿Queda claro? ¿Quién como Dios? Y ahí donde dice, te exorcizo, serpiente antigua, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el bienaventurado nombre de la Virgen María. Es lindo,
por San José, por los justos Pedro y Pablo. O sea, es increíble que se utilice la autoridad de la santidad de la Virgen, de los apóstoles Pedro y Pablo, etcétera, de los mártires, los confesores, para ordenarle a Satanás que se vaya, porque es de alguna manera recordarle a Satanás que ellos triunfaron sobre él. Por eso se hace así. Eso no lo puede hacer un laico. Hasta acá no hay ningún problema, todo se entiende perfectamente. Viene el tercer punto. Finalmente, por las mismas razones, se ruega a los obispos que velen para que, aun en los casos en que, excluida la auténtica posesión diabólica, parezcan revelar algún flujo diabólico, ¿en qué casos serían estos? Obsesión y opresión demoníaca, ¿ok? Dice, personas sin la debida autorización, ¿de quién? Del señor obispo, no dirijan reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener la expulsión del demonio, en las que directamente se interpelen a los demonios o traten de conocer la identidad de los mismos. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa esto? Que si un grupo de laicos que apoyan a un sacerdote en un ministerio de liberación, que tengan experiencia en esto, que hayan estudiado, que tengan una vida de virtud, que tengan un ministerio organizado de sanación y liberación, quisieran dirigirse al demonio, atentos, quisieran dirigirse al demonio porque en virtud de su bautismo, él, de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 17, tiene la autoridad para hacerlo, él tiene la autoridad natural para hacerlo, pero esa autoridad es regulada por el señor obispo. Y está muy bien. Usted sabe, por ejemplo, que usted tiene autoridad para bautizar a una persona. ¿Usted sabía? Si usted ve a una persona muriéndose y la persona no está bautizada y pide a la persona bautíceme, y usted no encuentra un sacerdote al lado, usted agarre agua y dígale, ¿cómo quieres que te llame? Arnulfo, Arnulfo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Derrama agua sobre la cabeza de la persona y esa persona quedó bautizada. ¿Sabían eso? Se llama un bautismo, es un bautismo sacramental. Es un bautismo de urgencia, se llama, ¿no? En un caso de esos se podría llegar a hacer. Pero la iglesia dice, aunque usted tiene la facultad de hacerlo, espere. Esto no lo puede hacer cuando le dé la gana. En casos extremos. O sea que la iglesia, el señor obispo, tiene potestad para regular cosas que incluso pertenecen a nuestra condición bautismal. Esto queda claro. Usted tiene un niño recién nacido, se le está muriendo en el quirófano. Dios mío, quiero bautizarlo, no hay cura, bautícelo usted. A un amigo le tocó hacerlo. La niña se le estaba muriendo, se le puso morada, no reaccionaba, él agarró agua y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La niña, gracias a Dios, logró sobrevivir y después se va a la parroquia más cercana y se le dice, padre, yo tuve que bautizar a mi hija o a mi hijo por estas razones. Entonces el sacerdote hace los ritos complementarios, pero ya lo bautizó, el padre no lo vuelve a bautizar, porque el bautismo se recibe válidamente una sola vez. ¿Quién como Dios? Entonces, atentos. ¿Podría una persona en virtud de su bautismo empezar a dirigirse al demonio y ordenarle que el demonio salga y todo esto y empezar a conversar con él? ¿Y cómo te llamas? En virtud de su bautismo, sí. Pero esto lo ha reglamentado la iglesia. El cardenal Ratzinger lo está diciendo ahí. Espere, no. Se requiere un permiso especial de un obispo, aunque usted tiene naturalmente, en virtud de su bautismo, la potestad para hacerlo. Entonces dice la iglesia, no, espere. ¿Por qué la iglesia dice esto? Señores, porque el demonio engaña. Y engaña muchas veces. Y el demonio es el padre de la mentira. Y si una persona es inexperta y comienza a hacer oraciones de liberación porque yo soy bautizado y ¿cómo te llamas? El demonio le puede enredar de tal manera que puede terminar destruyendo la vida espiritual propia y la vida espiritual de la persona. Les pongo ejemplos sencillos de cómo el demonio puede enredar. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo tal. Muy bien. ¿Y cómo entraste ahí? La suegra de ella le hizo brujería. Entonces usted empieza fue la suegra, claro. Y después se levanta la persona con el proceso y usted le cuenta, vea, fue la suegra. Y bien poquito que quería la suegra. Y ahora el demonio le dijo que era la suegra. ¿Usted cómo va a sanar eso? ¿Cómo lo va a perdonar? Esta persona, ¿cómo va a ser capaz de volver a ver la suegra? Y el demonio puede estar perfectamente mintiendo. O a veces no es la suegra, tu hermano, tu mamá.
Y esto, los que hemos acompañado exorcismos oficiales, con sacerdote exorcista que hemos acompañado para interceder por ellos, nos hemos dado cuenta que el demonio engaña y el sacerdote exorcista le dice, no me mientas. Inmediatamente se ríe Satanás, ja, 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 ja. El exorcista experimentado sabe que está mintiendo y que en principio no le debe creer nada. Y se ríe, ja, 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 ja. ¿Ven lo delicado? ¿Ven lo delicado? ¿Ven lo que puede pasar? ¿Ven cómo lo puede enredar? Por eso la iglesia dice prudencia. Ahora, no significa que no pueda haber un grupo cualificado de laicos bien formados a nivel teológico, virtuosos en su vida, moralmente correctos, con matrimonios bien constituidos, con una vida de virtud y de rectitud, que luego el obispo les haya dado un permiso para acompañar estos procesos en lugares donde desafortunadamente abunde mucho la influencia del demonio. Se puede hacer perfectamente. Entonces, escuchen esto. La expresión concreta que dice el cardenal Ratzinger es que no se puede interpelar directamente al demonio. Voy a terminar de leer para que se den cuenta. Perdónenme lo teológico de este grupo de oración, pero es absolutamente necesario dejar esto claro. Finalmente, por las mismas razones, numeral 3, se ruega a los obispos que velen para que, aun en los casos en que excluida la auténtica posesión diabólica parezcan revelar el influjo del diablo, personas sin la debida autorización no dirijan reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener la expulsión del demonio, que directamente interpelen, esta palabra es importante, directamente interpelen a los demonios o traten de conocer la identidad de los mismos. En latín la palabra que aparece es interpelantur. En italiano aparece que la persona no puede interrogar, interrogati aparece en italiano, en la página del Vaticano. En español se tradujo interpelar. ¿Qué es interpelar de acuerdo al diccionario? Es exigir explicaciones de algo, es entablar un diálogo, eso es interpelar. Entonces lo que no se puede hacer, atentos con esto, es, usted está haciendo una oración de liberación, ese ministerio de la renovación carismática está haciendo una oración de liberación, se le puede pedir a Dios, se llaman oraciones deprecativas, se le suplica a Dios la liberación de la persona. Pero en esto coincide la Asociación Internacional de Exorcistas, se le puede pedir de manera indirecta al demonio ciertas cosas. Por ejemplo, se le puede ordenar que se calle, se le puede ordenar que no lo toque, que no toque a la persona, se le puede ordenar que pierda la fuerza, porque eso no es interpelar. Le preguntamos al padre Gabriel Amor en una entrevista que tuvimos con él si estas cosas se podían hacer y nos dijo, lo que dice el texto del cardenal Ratzinger es que no se puede dialogar con el demonio. Entonces se le puede ordenar al demonio que salga de una persona. Entonces hoy los exorcistas están a favor de decir, sí, no se puede entablar un diálogo con él, pero se le puede ordenar que salga. ¿Esto en virtud de qué? De un documento importantísimo en la iglesia, de un libro, de un escrito que se llama La Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica habla en la cuestión 90 de la Suma Teológica sobre la posibilidad que tiene un fiel de conjurar al demonio, o sea, de ordenarle al demonio que se vaya. Y Santo Tomás de Aquino, en la segunda secunde de la Suma Teológica, cuestión 90, dice, sí, le es lícito a un laico dar una orden al demonio para que se vaya. Un ministerio de liberación podría entonces dar una orden al demonio para que se vaya. No se puede es entablar una conversación con él. En todo caso, lo que siempre se debe hacer es rogar a Dios que libere a esa persona. Es lo que siempre se debe hacer. Se le pide a Dios que libere a esta persona, y si usted ve una persona en proceso de liberación, usted le puede pedir a Dios, Señor, te suplico que sanes definitivamente a esta persona de ese influjo del mal, y el demonio tendrá que obedecer a lo que Dios le ordena. ¿Quién como Dios? Repito, le preguntamos al padre Gabriel Amor, nos dice él, se debe interpretar este texto en términos de diálogo con el demonio. Incluso se le preguntó a algún exorcista, lazos de amor mariano,
tiene miembros del movimiento que pertenecen a la Asociación Internacional de Exorcistas como voluntarios cooperadores. Obviamente no como exorcistas, sino como aquellos que ayudan a los exorcistas, grupos de laicos que ayudan en la intercesión. En el último congreso que hubo el año pasado, algunos misioneros estuvieron allá y le preguntan a los más grandes expertos si es que incluso se podría interpelar indirectamente al demonio, porque lo que dice el cardenal Ratzinger es no interpelar directamente al demonio, o sea, no se puede establecer un diálogo, pero se le podría decir al Señor: Señor, ordénale que nos diga su nombre. En ese caso no se hablaría directamente al demonio, sino que se le pediría a Dios que dé la orden. Dijeron los exorcistas: en eso hay división. Yo creo que sí, dijo alguno, no se está dirigiendo directamente al demonio, se está obedeciendo lo que dice el cardenal Ratzinger. ¿Por qué les hablo de todo esto si ustedes no están en el ministerio de la liberación? Porque a ustedes les tocará mucha gente que sí está en el ministerio de la liberación. Cuando ustedes empiecen a ver cosas contrarias a lo que dice el cardenal Ratzinger, te vas a dar cuenta que hay cosas allí que no marchan bien, que aún con la mejor intención, que aún con muy buen afecto, con mucha caridad, se están haciendo cosas que no deben hacerse, y hay que ceñirse en esto, porque el demonio lo que quiere es que uno desobedezca para finalmente enredar a la persona. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, salgamos del ámbito especializado para las personas que están llamadas a este ministerio. ¿Queda claro lo que dice el cardenal Ratzinger, sí o no? Concluyamos el texto y después vamos a ver cómo tú puedes hacer una oración de liberación para que el Señor te libere a ti. Nadie puede prohibirte que tú le pidas al Señor que te libere, y puedes pedirle al Señor una liberación total, completa, definitiva, y en la inmensa mayoría de casos no se necesita ni ministerio de la liberación, no se necesita ni exorcismos, aunque habrá unos que sí, definitivamente. Si es que la persona se ha convertido auténticamente, en la inmensa mayoría de casos la persona recibe la liberación haciendo ella misma la oración para que salga todo influjo del demonio. Y termina el cardenal Ratzinger: la formulación de estas normas de ningún modo debe disuadir a los fieles de rezar para que, como Jesús nos enseñó, sean librados del maligno. O sea, lo que está diciendo el Papa, el entonces cardenal Ratzinger, es: venga, esto no significa que usted no pueda rezar para que sea librado del maligno, al contrario, hágalo, y lo dice acá. Además de esto, los pastores podrán valerse de esta oportunidad para recordar lo que la tradición de la Iglesia enseña respecto a la función propia de los sacramentos, a propósito de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de los ángeles y de los santos en la lucha espiritual de los cristianos contra los espíritus malignos. Aprovecho la oportunidad para expresar a su excelencia mis sentimientos de estima en el Señor. Firma Joseph Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Listo, señores. ¿Significa que nos tenemos que quedar con las manos atadas? No, vamos a lo concreto, Sucede que mucha gente se nos acerca diciendo: me impone las manos, me saca este demonio, me ayuda y me libera. Eso no funciona así. Si por alguna razón la persona tiene un influjo del demonio, y Dios permitió que esta persona tuviera un influjo del demonio, no lo ocasionó, sino que lo permitió, significa que hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Hay un propósito divino detrás de todo esto. Y uno no puede venir simplemente a decirle a la persona: ayúdeme, padre exorcista, exorcíceme, sacerdote con don de liberación, hágame la oración de liberación, ministerio de liberación, recen por mí, si es que todavía el propósito de Dios no se ha logrado. Y el propósito de Dios normalmente es que la persona se convierta de verdad. Y hay personas que jamás se acercarían a Dios si es que no fuera que tuviesen un proceso de liberación. Si no fuera por ese proceso, jamás se convertirían. Entonces la persona viene supuestamente a pedir que le hagan una oración y no se ha convertido. Señores, pasos para obtener la liberación definitiva. Se los voy a decir ya mismo. Número 1, primerísimo, buscar la propia conversión. Si usted no se convierte de verdad, si usted sigue en su unión libre, si usted sigue en su concubinato, si usted sigue en su masturbación, en su pornografía, si se sigue acostando con su novia, si usted sigue planificando por métodos artificiales, si usted sigue yendo donde brujas, donde ocultistas, si usted sigue viendo basura por internet, si usted sigue siendo injusto en su salario con sus empleados, si usted todavía no se ha convertido de verdad, escúcheme, no se va a liberar, punto.
Así le imponga las manos el Papa. Porque Dios quiere que se convierta la persona. Por eso tiene que empezar un proceso serio de conversión. Lazos de Amor Mariano no es un movimiento que hace liberaciones. No, Lazos de Amor Mariano es un movimiento que tiene el carisma de ayudar a convertir a las personas. Por eso la gente va al retiro, se convierte y ya empieza un proceso o de sanación interior, de liberación, de todo lo que sea necesario. Pero hace parte del proceso de conversión. Número 1. O sea que usted se revuelca todavía en las liberaciones, pregúntese cómo está su conversión. Y conversión significa no solo renuncia al pecado, sino participación activa de la vida sacramental. Y escúcheme en esto, ahí está el mayor poder de liberación que existe: los sacramentos. No existe nada más poderoso para liberar a una persona que los sacramentos. Los sacramentos son la acción de Cristo, la acción real de Cristo a través de su iglesia. ¿Cómo vas a pretender liberarte de este influjo del demonio si es que no estás yendo a misa, al menos los domingos? Pero si tienes un problema serio, todos los días. Si es que hace tanto que no te confiesas, si es que ni siquiera está bautizada la persona, los sacramentos son el camino de la liberación definitiva. Ahí está todo el poder y la fuerza de Dios. Puedes bañarte en agua bendita, puedes embadurnarte de aceite exorcizado, puedes llenarte de sal exorcizada. Y si no participas activamente de los sacramentos, jamás te liberarás. Todo lo otro ayuda en la medida en que te acerque a los sacramentos, especialmente 2 para el que está en proceso de liberación: Eucaristía diaria si es posible, pero no cualquier Eucaristía, no pasársela dormido. Eucaristía vivida en la primera banca con devoción y con amor, y dentro de la Eucaristía comunión y confesión sacramental. Debes estar confesado a toda hora, estar limpio de pecado. Y no existe nada más liberador y sanador que estos 2 sacramentos. Si es que la persona se está muriendo, unción de los enfermos. Pero señores, ahí está la vida sacramental. Entonces la conversión debe llevar a una sólida vida sacramental. De resto usted puede pedirle a todo el mundo que rece por usted y eso no le va a valer para nada. Se va a revolcar, va a vomitar, es que se dirijan o no se dirijan al demonio, poco importa. Usted se va a revolcar todo lo que quiera, pero no saldrá de ahí eso porque usted no se ha convertido. Y Dios quiere que se convierta. Una vez se convierte la persona, todo lo demás sale de una manera absolutamente natural, ni siquiera a veces en procesos de exorcismo. Yo les cuento que los más grandes procesos de liberación los he vivido no al lado de un exorcista, sino que los he vivido en santuarios marianos. Me ha tocado ver gente que lleva años en proceso y va a un santuario mariano. Cada año viajamos a Tierra Santa o a santuarios marianos. Este año, por ejemplo, nos vamos para los santuarios marianos. ¿Qué me toca ver allá? Personas en Lourdes de repente caen de rodillas, 20 años de proceso de liberación, ahí liberados completamente. Y le preguntamos al Padre Amor, ¿esto nos pasa? Y nos dice, sí, a mí también. La inmensa mayoría de liberaciones, de exorcismos que se han dado, nos decía el Padre Amor, no se han dado aquí en el cuarto donde yo los hago, sino en santuarios marianos, o adorando al Santísimo, o en Tierra Santa. La liberación más impresionante que yo he visto en mi vida sucedió en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, allí donde el Señor hizo el exorcismo que aparece relatado en Marcos 1:23. Ahí me ha tocado ver una liberación, la más impresionante que he visto en mi vida. No puedo entrar en detalles, pero ha sido lo más impresionante que he visto en mi vida. Se vive con fe, se va con fe y se sana la persona. ¿Pero por qué? Porque se convirtió la persona. Primero, conversión con vida sacramental. Segundo, sanación interior. Sanación interior. A ver, réceme. No, primero perdone. Hágame oración, impóngame las manos. No, primero sane ese odio que tiene. Lleve donde el padre exorcista. No, primero usted tiene que aceptarse como es. Acepte la imagen que usted tiene de sí misma tan deformada, tan desfigurada, ese odio que usted se tiene. Porque todos esos huecos, esos vacíos que tenemos, son de los que se alimenta el demonio o detrás de los cuales se esconde el demonio para lograr que una persona persista en su influjo demoníaco. ¿Quién como Dios? Sánese interiormente. Y por eso lo que se hace en un retiro espiritual no solamente es un largo examen de conciencia para que la persona se confiese y viva la vida sacramental en la adoración al Santísimo, sino que se hace un proceso de perdón hermoso. No ha sido un retiro espiritual de Lazos. Ve al retiro espiritual de Lazos, porque ahí se hace un momento de perdón. Y entonces, ¿saben qué?
enormes liberaciones se han dado solo con lágrimas, sin un solo grito. La persona perdona, la persona es capaz de sacar ese odio del que le mató al papá, el que le mató a la mamá, el que lo violó, el que la manoseó cuando era una niña, y perdonan y se quitan esa carga de encima y empiezan a rezar por el que les ha hecho daño y se parecen a Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el demonio no es capaz de vivir en una persona que sea capaz de tal acto de caridad y generosidad como es el perdón, y no resiste a Satanás y sale. Y nos ha tocado verlo permanentemente, constantemente. Usted vino hoy para que le hiciéramos una oración de liberación, se equivocó, porque lo que le vamos a pedir es que se convierta. Porque lo que le vamos a pedir es que perdone de corazón, es que sane esos temores, es que quite esos odios. No, yo perdono pero no olvido. Bueno, estrictamente hablando, nadie olvida. Estrictamente hablando, seguimos recordando pero sin dolor. O aunque recordáramos con dolor, decidimos ya perdonar a esa persona que nos hizo eso. Porque uno puede tomar la decisión, pero me sigue doliendo, pero ya tomaste la decisión, ya perdonaste. Lo que viene es que la gracia de Dios irá disminuyendo ese dolor. Pero yo, ¿cómo voy a perdonar a ese patán que llega todas las noches a golpearme y a violarme? No te estoy diciendo que vuelvas con él, no te estoy diciendo que haya reconciliación todavía. A veces no es posible la reconciliación. Ideal que se lograra la reconciliación, pero a veces no es posible porque la otra persona sigue siendo un agente de dolor. Entonces, manténlo allá, pero saca ese odio que tienes en tu corazón. Perdónalo, deja de mirarlo como un malvado y empieza a mirarlo como un enfermo que necesita de tu perdón para sanarse, que posiblemente es víctima de víctimas, que posiblemente ahora hace eso porque a él se lo hicieron también y está herido, y tú tienes que romper esa cadena maldita del odio. He ahí la liberación, he ahí la liberación verdadera. La persona perdona de corazón, la persona saca todo eso y después ahí sí, alguna plegaria de liberación, se manifiesta algo, se le ayuda en el proceso. ¿Y con qué se le ayuda en el proceso? Hombre, es que esto es psicológico. Vamos a ver, un buen psicólogo católico que evalúe, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que en una persona puede coexistir problemas psicológicos con reales problemas espirituales, ambas cosas. Entonces se trabaja ambas cosas y puede coexistir una enfermedad física también. ¿Y qué se hace? Visita al médico, visita al psicólogo y visita al sacerdote, o se acompaña con el ministerio de liberación, pero tienen que estar los tres en comunión. Y por eso en estos ministerios de liberación es importante que haya personas cualificadas, que haya personas con criterio, ojalá criterio profesional también. Porque es que a veces algunas expresiones, algunos movimientos, algunas acciones, uno podría perfectamente encuadrarlo en una patología psicológica, y cuando no se tiene discernimiento, a usted le parece que todo es psicológico. Cuando no se tiene discernimiento, todo es psicológico. Y cuando no se tiene criterio, todo es demoníaco. Usted necesita discernimiento y criterio, ambas cosas, para saber encontrar. Y tiene que saber que no se las sabe todas. Y tiene que saber que hay un momento donde usted, no sé acá qué es. Venga a ver, pida ayuda, venga, lo llevamos donde el sacerdote. Un auténtico ministerio de liberación tiene que establecer procesos. Y en el proceso lo último que hay es la oración de liberación. Solo en casos realmente donde la persona necesita, que no es capaz de rezar, que el influjo del demonio es tal que no es capaz ni siquiera de ir a misa, se le hace algunas oraciones de liberación a la persona para que pueda rezar. Pero la idea es que la persona camine solita. Cuando logra caminar solito, entonces se le hace todo el proceso al final, oración de liberación, y sana por completo. Y conocemos multitud de casos donde ha habido una sanación total, gracias a un largo proceso. Y eso es lo que hay que hacer, señores. No solo oraciones de liberación, hablemos de procesos de sanación. Eso es lo que hay que hacer, procesos de verdadera sanación. Y al final del proceso, ¿qué tienes? A un cristiano libre. Fundamentalmente tienes a un cristiano verdaderamente convertido, a un cristiano que quiere ser santo. Ese es un verdadero cristiano libre. Porque puede que a una persona le salgan todos los demonios que tenga y se le curen todas las enfermedades, pero si no quiere ser santo, está preso del peor demonio que existe, que es el pecado. Lo repito, una persona puede no tener un solo demonio dentro de sí, pero no quiere salir del pecado, está preso del peor demonio que existe. Digo demonio por analogía, que es el pecado. Ese sí es el peor demonio que existe. Y la liberación de Cristo, más que la liberación del demonio, es la liberación del pecado.
Porque es que una persona puede tener un problema demoníaco, piensen en el más grave de todos, puede tener una legión de demonios dentro de sí, y si vive con santidad, se muere y se va al cielo, porque eso no toca su alma, porque puede ser un santo. Pero en cambio, una persona puede tener 0 demonios y sin embargo vivir en pecado mortal, lejos de Dios, y se muere y el árbol cae hacia el lado que está inclinado. Y en el momento de la muerte, si su alma estaba inclinada a estar lejos de Dios, su eternidad será lejos de Dios. Por eso, señores, no hay mayor liberación, no hay mayor oración de liberación que una verdadera conversión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de rodillas en este momento y vamos a hacer un momento de oración. Vamos a abrir nuestras manos, porque vamos a pedirle al Señor en este momento no solo que nos libere del mal, que hay que hacerlo, pero vamos a pedirle todavía más importante, que nos ayude a obrar el bien. A veces estamos tan enfocados en ser liberados del mal que no tenemos tiempo para obrar el bien. ¿Cuánto libera la caridad? ¿Cuánto libera el amor a Dios? ¿Cuánto libera la compasión al prójimo? ¿Cuánto libera ser capaz de ver en mi hermano el dolor de Cristo? Amado Señor, estamos ante tu presencia esta noche. Hoy te queremos suplicar que nos liberes completamente del peor, entre comillas, demonio que tenemos, que es nuestro pecado. Vas a cerrar tus ojos en este momento y le vas a pedir al Señor que te libere de esto. Tú tienes miedo que los demonios y que se mueven cosas y que aparezcan cosas, y puedes vivir con el demonio a través del pecado, acostarte con él y no te das cuenta. Vas a pedirle al Señor la mayor liberación. Señor, en esta corta oración yo te pido que nos concedas la gracia de ser liberados definitivamente del pecado. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te ata? ¿Qué te encadena? ¿Cuál es el pecado? O tal vez no el pecado, esa inclinación, ese defecto dominante que todavía no has podido vencer, esa ira que te controla, esa soberbia que no eres capaz de dejar. ¿Crees que es el demonio? No. Qué triste, pero no es el demonio. Sí, qué bueno que fuera el demonio para echarle la culpa a él. En esa mayoría de veces somos nosotros. Es tu carácter, que por falta de ayuno, falta de conversión, falta de unión al Santísimo, falta de adoración eucarística, no has sido capaz de vencer. El demonio de la lujuria, qué fácil es decirlo. ¿No sabes qué? El demonio de la lujuria puedo ser yo mismo, puede ser tú mismo. Sí que es cierto que inclina, pero ¿por qué no estamos más convertidos? ¿Por qué no hemos tomado la decisión radical de salir? El demonio de la droga, es la decisión que tienes que tomar ya definitivamente para liberarte. ¿Que te va a inclinar? Claro que te va a inclinar el demonio a que consumas y a que hagas todas las porquerías. ¿Que quiere que hagas todo lo malo que puedas? Claro que quiere que lo hagas, pero ahí está tu libertad, ahí está la sangre de Cristo que te dio libertad para ser capaz con su gracia de vencer todas estas tentaciones. Aquí estamos ante Él, suplicándole una sola cosa: Señor, ayúdanos a ser liberados del pecado. Ayúdanos, rompe definitivamente toda cadena de pecado que tengamos. Y eso de romper el pecado no significa que estamos atados por algo extrínseco. Desafortunadamente, lo que tiene que romper a veces es nuestra pereza, que no nos deja rezar,
la sedia espiritual que nos hace ver la voluntad de Dios como algo pesado. Esas amistades, tal vez esperamos que rompa algo de afuera, pero la decisión debe salir de mi corazón. Y le decimos al Señor: rompe esas amistades, en el sentido de que nos dé la fuerza para romperlas nosotros mismos, completamente. Y vamos a hacer un acto de fe. Y vamos a renovar nuestro bautismo, porque es la manera de decirle al Señor: a partir de hoy comienza una nueva vida. Y vas a repetir conmigo: en el nombre de Jesús, renuncio al pecado, al mundo, al demonio y a la carne, y por brazos de María me entrego a Jesucristo y le reconozco como mi único Señor, mi único Salvador, la razón de mi existir, el número uno en mi corazón, el Rey de mi vida. Te reconozco, Señor, como lo más importante que existe. Y a partir de hoy me declaro un adorador diario de tu presencia eucarística. Que tu presencia, Señor, sea lo que anhele mi vida. Hoy te lo digo: quiero hacer tu voluntad. Te quiero alabar en cada momento. Hoy te doy el primer lugar. Vamos a cantarlo todos. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Hoy quiero darte siempre el primer lugar. Vamos a decirlo: si tú eres el Rey, si tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, el número uno de mi corazón. a ti yo te rindo todo lo que soy. Yo te brindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey, si tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón, el número uno de mi corazón. a ti yo te rindo todo lo que soy. Yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey. Ahora vamos a tomar la decisión también de perdonar. Si lo primero es convertirnos, ya tomamos la decisión de seguir al Señor. En segundo lugar, vamos a perdonar a los que nos han hecho daño. Ya deja de cargar con eso. Que estás viviendo un infierno, que tu peor demonio es ese odio que te consume. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que te hayan hecho, pero no creo que haya sido tan terrible como lo que le hicieron a ese hombre que murió en la cruz, que además era Dios. Y vas a repetir conmigo: Señor, tengo heridas en mi corazón, tengo odios y resentimientos contra ti. He pensado que tú me haces cosas malas, y hoy saco de mi mente toda esa basura que me hacía dudar de ti. Contra el prójimo, que he llegado a detestar hasta la muerte, y hoy quiero perdonarle sin importar lo que me haya hecho, porque uno mi dolor a tu cruz y en ella encuentro la fuerza para perdonar. Y en tu nombre perdono a todo el que me ha hecho daño, por grave que sea. Suelto eso de mi vida, fuera de mi odio, y me perdono a mí mismo por todos los pecados que he cometido. Y te prometo que empezaré un proceso de conversión, y lo primero que haré
será ponerme de rodillas ante un sacerdote para que en tu nombre me perdone. Y si tú me perdonas, yo me perdono con todo mi corazón. Gracias, Señor, por este momento de perdón. Gracias, Señor, porque hoy no solo nos das el camino y la fuerza de la conversión, sino que nos muestras el camino de la sanación. Finalmente, Señor, yo te quiero suplicar en este momento por todos estos hijos tuyos, muchos de los cuales están atormentados, Señor. Te quiero suplicar por ellos en este momento, muchos de los cuales sienten fuerzas extrañas que quieren alejarles de ti. Señor, libera a todos estos hijos tuyos de toda influencia del demonio. Estos son tuyos, Señor. Son bautizados, Señor. Muchos son consagrados a tu madre. Y el enemigo quiere dañarles, Jesús. Tu sangre preciosa se derramó por ellos, Señor. Por esa sangre bendita. En esta noche te suplico que liberes definitivamente de toda acción demoníaca, sea la que sea, desde la tentación hasta la opresión y obsesión demoníaca, a estos hijos que son tuyos, comprados por el precio de tu sangre. No tiene nada que hacer Satanás en la vida de estos hijos, porque te pertenecen y tienen un sello que recibieron en el bautismo que dice hijos de Jesús por María. Son tu pertenencia, Señor. Hoy te suplico en este momento que sanes definitivamente a todos estos hijos que son tuyos. Vamos a cantarle al Rey de nuestra vida nuevamente con todo el corazón, porque es al único que le pertenecemos. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Última vez. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres El poder de Dios está aquí, muchachos. El poder de Dios está aquí. Quien grita no es Jesús. Quien grita de terror y de temor no es la Virgen, no. Es Satanás, que no puede nada contra ellos, porque tú y yo estamos con Jesús y María, y Satanás no puede nada contra nosotros. Temor, de ninguna manera. Fe, porque estamos seguros de que su poder es más fuerte que la muerte. Todos pongámonos de pie, tomémonos de las manos y vamos a cantar este Padre Nuestro con todo el corazón, con toda el alma, diciéndole a nuestro papá que lo amamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden,
corazón y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre del Cielo, con todo el corazón, vamos a cantarle aquella que aplastó la cabeza de la serpiente. Dios te salve María, llena es de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, 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 Ave María. Inclinando nuestra cabeza con reverencia, decimos: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Vamos a darle un aplauso a Jesús y a María fuerte.